tal, amigos televidentes? Buenos días y bienvenidos a la entrevista del día. Está con nosotros el ingeniero Juan José Pons. Él es el coordinador intergremial del clúster bananero en el Ecuador. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido. El Fusarium, una amenaza mundial que surge en Asia, luego se propaga en Centroamérica, en Panamá, y hoy tanto Colombia como Ecuador son países que están a la expectativa. Ayer hubo una cita en la capital, el vicepresidente Otto Sonnenholzler estuvo con delegados de la contención. Los países del Asia han vivido con el Fusarium ya por 30 años. Usted tiene un país como Filipinas que vive con el Fusarium y que inclusive ha crecido en sus exportaciones, porque ha predominado dos cosas: prevención y disciplina. Y esto es fundamental. Y aquí la prevención y disciplina tiene que nacer del productor. Esto es como su casa. ¿Quién es el que pone orden en su casa? Es usted, bueno, es su señora. Ponen orden en su casa. Son los que manejan su casa, son los que disponen qué sucede en su casa. Igual sucede con una finca. Esa unidad productora tiene que ser protegida por el productor. Y esto significa una predisposición a toda una tarea de prevención, de bioseguridad y de disciplina en el ejercicio de los protocolos. El gobierno nacional, el ministro de Agricultura, está haciendo una buena tarea en concientizar del problema, en incorporar a los demás países, porque esta no es una amenaza solo para el Ecuador, esta es una amenaza para todos aquellos que tenemos una industria de musáceas importantes. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el verde es fundamental para su dieta. En el Ecuador, el verde es fundamental para la dieta básica. Imagínese usted que hace tere si no tiene bolón. Entonces, este es un problema realmente que hay que prevenirlo. Y lo está haciendo bien, está en el buen camino. Hay protocolos de agrocalidad que tienen que ser ejecutados en el campo. Hay que capacitar, hay que concientizar, hay que capacitar y hay que tener disciplina en el ejercicio y en la aplicación de esos protocolos. Ahora, usted como coordinador intergremial de este clúster en el país, ¿qué acciones han tomado casa adentro? Por ejemplo, los pediluvios es una de las acciones que son fundamentales, que son neurálgicas para poder emprender esta prevención. ¿Qué otro tipo de acciones se han logrado? Perfecto. El clúster comprende 4 gremios: la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano, AEBE, la Asociación de Comercializadores y Productores, ACORBANEC, Agroban, que es un gremio de productores, y Clever Sigüenza en representación de la Cámara de Agricultura. Las políticas que nosotros estamos haciendo son políticas de integración, de tal forma de identificar políticas públicas únicas para enfrentar no solamente la amenaza del R4, sino todo lo que tiene que ver con las políticas de promoción y de exportación y de sostenibilidad y competitividad del negocio bananero. En el tema puntual del R4, estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Agricultura y con el Agrocalidad para desarrollar todos estos protocolos y para capacitar en la aplicación de todos estos protocolos de bioseguridad. Según información estimada, más de 220.000 hectáreas con siembras de banano hay en el país. De acuerdo a lo que se ha dado como dato a nivel de estadística, ¿qué se ha logrado hacer ya en cuanto a la cobertura? Todos los productores están en una capacitación permanente. ¿Cómo se están articulando quizás también con los exportadores que a su vez, en algunos casos, son productores? Correcto. El tema hay que enfocarlo no solamente desde el punto de vista del productor bananero, sino también del productor platanero. Y también del productor de oritos y de morado y de abacá. O sea, musáceas en general. Primero. Segundo, hay que dividir lo que tiene que ver con el gran productor, el productor, llamémoslo empresarial, corporativo, y el productor pequeño. En el caso del banano, usted tiene aproximadamente 5.500 productores pequeños. En el caso del plátano, usted tiene 12.000 productores pequeños. En el caso del orito, morado, abacá, incontables. Entonces, hay que dividir las estrategias de ejecución de protocolos que lleve a que cada grupo aplique las políticas de seguridad en sus grupos económicos, pero también a donde el Estado tiene un rol importantísimo que cumplir es en la asociatividad de los pequeños productores para unificar medidas de control casi que de tipo regional también.
¿no verdad?, de distintas zonas. Entonces, en eso se está avanzando, en eso se está trabajando. Agrocalidad está visitando las fincas, está visitando los centros agrícolas, está concientizando el problema. Pero a partir de ahora, lo que tenemos que tener claro, Jorge, es, así como en el Mal de Panamá en 1950, hubo un antes y un después. El antes fue el Gros Michel, el después fue el Cavendish. Hoy con el R4 hay un antes y un después. Lo que sucede es que todavía no tenemos una variedad que reemplace al Cavendish. Sin embargo, tenemos toda una serie de tareas que hay que hacer para prevenir que el R4 afecte al Cavendish. Y en esa línea tenemos que trabajar todos. Y claro, y hablando en términos generales a nivel de antecedentes históricos, tenemos otras plagas, la mancha blanca en el caso del camarón, en su momento también fue la ciratoca negra, y quizás en esa época, ante la inexistencia de un plan de prevención, hubo toda esa debacle en el sector productivo. Fíjese usted, en el tema del plátano, en la zona del Carmen, hay una plaga que viene afectando durísimo, que es el moco, que es una bacteria. Ahí hay que hacer un trabajo a fondo para concientizar a esos 3.000, 4.000 productores de El Carmen que tienen que unirse, porque con las mismas prácticas de bioseguridad con las que van a eliminar el moco que destruye su producción y su productividad, van a defenderse del Fusarium 4 y de otras plagas. Ahora, ya nos quedan 3 minutos, ingeniero. Dentro de las políticas de prevención, ya a nivel intergremial, ¿cómo se han organizado con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura? ¿Hay un trabajo previamente articulado? Así es, estamos en constante contacto con Agrocalidad, con la Subsecretaría de Musáceas y con el propio ministro. Hemos estado en conversaciones con la Politécnica del Litoral. Estamos en contacto con las asociaciones de productores de Filipinas y de Australia para intercambiar experiencias. El día de mañana, por ejemplo, la compañía AIFA ha promovido un foro en el que va a participar un alto ejecutivo que fue de la Compañía del Monte en Filipinas, a que nos informe de las experiencias de Filipinas. Entonces, hay todo un proceso de conocimiento, de transferencia de tecnología que es necesario aplicar en el Ecuador. Hablábamos también de la asignación de 18 millones de dólares. ¿Eso ya se ha ejecutado? ¿Qué conocemos ustedes? Eso habría que preguntarle al ministro. Yo pienso que debe estar en un proceso de ejecución. Es muy importante, es supremamente importante que se entienda la tarea en esto como una tarea de política de Estado. Esto no es un problema del Ministerio de Agricultura. Este es un problema en el que tiene que intervenir el Ministerio del Interior en el control de la migración. 5.000 venezolanos cruzan la frontera todos los días. Son 5.000 pares de zapatos que vienen caminando por Colombia y que pueden transmitir el hongo en los pies, porque el hongo se transmite en la tierra. Son camiones que pasan. Los puertos, en la parte de los puertos de lo que yo he visto, todavía no es satisfactorio lo que están haciendo los puertos para la desinfección de los contenedores. Porque ¿de dónde viene la carga? De China, pues. Viene de Filipinas, viene de otros países. Entonces tienen que desinfectarse los contenedores. Y allí entra SENAE también. Ahí entra también SENAE. Ahí tiene que entrar también lo que es Cancillería en el acceso de la gente al Ecuador. Tiene que entrar Migración, el Ministerio del Interior. Es decir, tiene que entrar Ministerio del Medio Ambiente. O sea, esto es una política de Estado. En la medida en que tengamos, y en eso es importante la intervención que está teniendo, hemos visto con satisfacción la intervención del vicepresidente de la República ayer en este foro internacional, porque insisto, hay que blindar América. Hace 5 o 6 años, si usted le decía, le preguntaba a expertos, ¿va a venir el Fusarium 4 a América? Le decían, no hombre, tiene que cruzar el Atlántico. Pues bien, ya hay la amenaza de que ha cruzado y que está por confirmarse en Colombia. Muchas gracias. Era el ingeniero Juan José Pons. Él es coordinador intergremial del clúster bananero en el Ecuador. Y como ya ha señalado, en efecto, se espera si se confirma o no finalmente la presencia de esta plaga en Colombia, en el sector de La Guajira, que es fronteriza con Venezuela. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga un buen día. Así concluimos la entrevista del día aquí en La Noticia. Continuamos con más.